Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Somos del grupo 6 y nos ha tocado el tema de indicadores de gestión. En introducción, actualmente las organizaciones buscan ser más competitivas y productivas en el mercado y por eso tienen que mejorar su gestión de procesos. Por ende, tienen que usar herramientas que les permitan medir su gestión. Entre estas herramientas se encuentran los indicadores, que les permite monitorear el proceso. Por ello se presenta todo lo referente en este tema a los indicadores de gestión, desde sus definiciones, para qué sirven, cómo formularlos y los errores que debemos evitar. Los indicadores de gestión son la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso. Al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas. Los encargados de aportar información relevante para poder medir los procesos y estrategias que posee una organización se enfatizan con la toma de decisiones para mejorar el desempeño de una organización. Su función principal de los indicadores de gestión es evaluar el éxito de la implementación, planeando una estrategia. La importancia de los indicadores de gestión. Dentro de cualquier organización es imprescindible pararse a analizar y medir qué impacto, repercusión y retorno ha tenido cada una de las acciones que se han tomado y se ha llevado a cabo. De nada sirve lanzar acciones sin saber si estas son efectivas. Es por estos motivos que queremos marcar la importancia de los indicadores, cuáles son sus ventajas y desventajas. Entre las ventajas de los indicadores de gestión tenemos: crean una atmósfera de aprendizaje en la empresa, brindan información fundamental para la toma de decisiones, fomentan a la rendición de cuenta y transparencia, elevan la motivación de los empleados, controlan la salud de la organización, miden el proceso en el tiempo, analizan los patrones a lo largo del tiempo, facilitan la delegación en las personas, integran la compensación con la actuación. En cambio, en las desventajas tenemos: es necesario evitar recursos para aplicar en el método de gestión. La selección de un modo de gestión demanda tiempo, genera incertidumbre y presión en los trabajadores. Pueden generar mal ambiente laboral en función a cumplir metas. Pueden generar muchos cambios y cambios significativos. Según el tipo de empresa, puede volverse tedioso. Buscar fuentes de datos importantes puede ser difícil al obtener y determinar diversos indicadores que pueden afectar la productividad. Generalmente, mide a las personas por sus resultados. En los tipos de indicadores, la planificación y la medición son esenciales para que un negocio tenga éxito. Evaluar las estrategias y sus resultados permite corregir errores, detectar nuevas oportunidades y anticipar el comportamiento de los consumidores, toman mejores decisiones, y por eso veremos los tres tipos de indicadores. Primeramente tenemos los indicadores K, R y S. Se utilizan para determinar el potencial de riesgo eventual, tomar medidas oportunas. Los KRI son una especie de alarma que avisan cuando algo no está funcionando como debería. Por ejemplo, la disminución en la demanda que impacta en las ventas. Los KRI, o indicadores de clave de riesgo, se concentran en el pronóstico de lo que podría suceder, es decir, ayuda a anticipar problemas y oportunidades futuras, basándose en las observaciones de tendencia. Después tenemos los indicadores P y S. Son aquellos que nos indican qué es lo que se está haciendo. Un indicador de desempeño es una herramienta de evaluación y apoyo a la decisión que permite medir una situación en un instante concreto de su tendencia a lo largo del tiempo. Y por último tenemos el KPIS. Son indicadores clave de rendimiento que se utilizan para evaluar el éxito de las acciones y procesos en la medida en que estos contribuyen.
a la consecuencia de los objetivos. Para determinar esto, dando frutos esperados o necesarios a realizar. En la importancia de los KPI, permite brindar el real funcionamiento de estrategias de negocio, marketing o ventas, brindando una información valiosa para tomar decisiones estratégicas que permiten a la empresa optimizar sus recursos y alcanzar lo mejor posible. Bueno, continuando con la explicación, las métricas normalmente son métricas de negocio, que podemos expresarlas utilizando unidades, porcentajes, y se obtienen a partir de una herramienta de medición que estemos usando. Eso ya ha sido establecido por un valor que se puede considerar como algo global. Su interpretación requiere conocer pues un proceso o el uso de una herramienta de medición en específico. Estas métricas nos van a dar datos crudos, como ya lo habíamos dicho, numéricos o porcentuales de distintas actividades que puede realizar una empresa. El uso de estas métricas de trabajo nos van a ayudar mucho a los empleados de una empresa porque ya van a disponer de información en tiempo real de las distintas fases o procesos que estén realizando. Por ejemplo, tenemos la medición en tiempo real de los productos enviados. Esto nos va a permitir que el personal de almacén conozca el total de productos que se han enviado en el instante de la consulta, por ejemplo. Tenemos diferentes tipos de métricas. Tendríamos para empezar la línea de base, como nos indica aquí, son métricas que son mediciones de tendencias históricas. Vamos a profundizar un poco. Estas líneas van a medir un rendimiento en unas pocas semanas o en un lapso de tiempo corto. Como dice, una buena línea de base métrica va a ser una medida de tendencia histórica. Estas líneas de base van a recolectarse durante un periodo de tiempo, como podría ser un fin de semana, y también vamos a incluir datos de múltiples intervalos. Por eso es esencial tener una buena línea de base como una métrica que pueda cambiar en el tiempo, pero no puede compararse de manera significativa con una que haya cambiado en absoluto, ¿no? Y bueno, el siguiente paso sería crear un informe de esto. Podríamos poner el ejemplo de realizar una encuesta en específico que, por ejemplo, podría ser de la alfabetización o de la tasa de alfabetización de una comunidad. Eh, Estas líneas de base métrica son una parte crítica del proceso de medición. Eh, cuando miramos una métrica en particular, vamos a ver resultados de periodos anteriores y luego los vamos a comparar con esta nueva línea de base. En algunos casos va a ser posible definir valores personalizados que van a corresponder a periodos específicos. Incluso vamos a poder configurar las líneas de base, vamos a personalizarlas utilizando una interfaz de usuario en los paneles. Bueno, vamos a pasar al siguiente, que es muy interesante, que es el de mejor desempeño, que nos habla del desempeño que podría tener los empleados, los trabajadores en nuestra empresa u organización. De esa forma vamos a medir los ingresos, las ventas y el retorno de inversión, la satisfacción que va a tener el cliente. Vamos a medir realmente las habilidades que estén desempeñando y la eficiencia de nuestro personal. El éxito, sabemos que el éxito de una empresa depende de un buen desempeño, por lo que es muy importante que una organización elija muy cuidadosamente sus métricas de desempeño. Vamos a evaluar con precisión esas métricas de desempeño para garantizar el éxito, como estábamos hablando. Tenemos 4 diferentes métricas muy interesantes: la de calidad del trabajo, cantidad de trabajo, eficiencia del trabajo y desempeño de la organización. Es muy importante monitorear estas métricas de desempeño porque nos van a proporcionar información valiosa sobre todo lo que estamos buscando, lo que está funcionando en general, ¿no? Vamos a impulsar el crecimiento, la rentabilidad del negocio. Estos indicadores nos van a ayudar a cumplir con las estrategias y los objetivos que nos dispongamos. De las métricas de desempeño tenemos también unas métricas de desempeño secundarias. En este caso podemos poner el ejemplo de que si tenemos un gerente, un supervisor, ellos nos van a realizar un seguimiento para ver los resultados que estamos obteniendo en el trabajo
Por lo tanto, ellos van a tener la necesidad de observarnos cada vez más de cerca para ver estos indicadores de desempeño secundario. Algunos de ellos podrían ser, como lo dice aquí, todos ellos, unos muy interesantes como las visitas recurrentes a un blog o el costo por visitante, que son métricas medibles, son métricas numéricas crudas que hablan del desempeño en específico, ¿no? De un trabajo, de un trabajador en un proceso o en un área en específico. También tendríamos la métrica secuencial, que nos hablaría básicamente de comparar los resultados de un periodo con un periodo inmediatamente anterior. Podría ser que comparemos las ventas de una empresa en un trimestre actual con el trimestre anterior. Si las ventas incrementaron en un porcentaje, ya sea un 5 o 10%, de seguro los ingresos también incrementarán en un 5 o 10%. De eso nos habla la métrica secuencial. Y también nos habla de que debemos asignarle un peso al realizar los informes, porque son muy importantes, porque pueden ser fluctuantes, no siempre nos van a hablar de datos específicos, de datos estandarizados, de datos generales. Y algunas conclusiones claves de aquí sería lo que estamos hablando, que el desempeño financiero reciente de una empresa con el desempeño del periodo inmediatamente anterior es secuencial, pero es una métrica muy útil. Hay que tener en cuenta que también tiene fluctuaciones, tiene factores cíclicos, pero sí nos puede ayudar a identificar el periodo y el desempeño a corto plazo de una empresa, ¿no? Algunos ejemplos de las métricas en general, no solo de las anteriormente citadas, sino de las métricas en general. En el marketing digital, por ejemplo, sería uno las visitas a un sitio web, la cantidad de visitas que posee ese sitio web, es un dato crudo del cual estábamos hablando. Después tenemos ejemplos en las finanzas como las ventas totales o el margen bruto, que es un porcentaje que mide la rentabilidad de un inventario. Luego tenemos los ejemplos en la logística, por ejemplo la cantidad de un producto o las entregas a tiempo. Tipos de datos. Una primera caracterización distinguida entre dos datos cualitativos y cuantitativos, y estos pueden ser continuos o discretos. Los datos cualitativos pueden corresponder a dos categorías denominadas dicotómicos, como por ejemplo vivo, muerto o sí o no, o más de dos categorías, como puede ser fumador, no fumador o exfumador. Los sujetos son clasificados sin un orden. Datos cuantitativos pueden ser continuos, aquello en lo que es posible, a lo menos teóricamente, observar un número infinito de valores regularmente especiados entre dos puntos en su intervalo de medida. En general corresponde a mediciones, por ejemplo, presión arterial, el tiempo, peso o altura. Las discretas son aquellos que solo pueden tener un número finito de valores en su intervalo de medida. En general corresponde a conteos, por ejemplo, números de hijos, estadios, estudio de las enfermedades, género y también edad mediante hasta el último cumpleaños o frecuencia cardíaca, ¿no? Escala de medición. Tenemos la nominal, que comprende los datos nominales que no tienen un orden. Los datos dicotómicos solo pueden tomar dos valores posibles, como vivo y muerto. Es el nivel de medición más débil. Los números u otros símbolos se usan simplemente para clasificar un objeto, persona o característica. Por ejemplo, número de ficha de cliente, número de teléfono, número de permiso de circulación, y etcétera, ¿no? La operación consiste en dividir una clase determinada a un conjunto de subclases mutuamente excluyentes.
La única relación envuelta es la de equivalencia, simbolizada por el signo igual, o su ausencia por el símbolo desigual. Escala ordinal o de rango. Comprende los datos ordinales con un mínimo de 3 valores posibles y con un número total limitado. Los objetos es una categoría, uno solo son diferentes. De los objetos u otras categorías de esa misma escala, sino que tienen alguna relación con ellos. Relaciones típicas son mayor, más alto, más difícil, más enfermo, menos grave, y su significado específico depende de la naturaleza de la relación que define una escala, como por ejemplo escala de clase socioeconómica, grado de un linfoma, grado de una clasificación ASA. La escala de intervalo comprende de los datos continuos o datos discretos que contienen un elevado número de posibles valores. La distancia entre cualquier par de números de la escala tiene una dimensión conocida o constante, que es posible conocer con certeza la magnitud de los intervalos. Se caracteriza por tener una unidad común de medida que asigna un número real a todos los pares de objetos en el conjunto de ordenado, aun cuando el punto cero y la unidad de medida son arbitrarias. La razón entre dos intervalos es independiente de esa unidad y de ese punto. Escala de razón. Además de todos los atributos de una escala de intervalo, esta tiene un origen, un cero verdadero, y en ella la razón entre dos puntos de la escala es independiente de la unidad de medida, como puede ser la masa, el peso, la distancia, el tiempo, se mide en esta escala. Si medimos el peso de dos objetos en gramos o en onza, la razón es constante, cosa que no sucede si se mide la temperatura en un cuerpo en grados Celsius o Fahrenheit. Este tipo de escala solo se obtiene cuando las siguientes 4 relaciones son operacionalmente posibles: equivalencia, mayor que, razón conocida entre dos intervalos y razón conocida entre dos valores escalares cualquiera. Siguiente, por favor. Definir objetivos usado en el método SMART. El método SMART es un sistema de gestión de objetivos que nos permite marcar metas de manera inteligente, tal como su nombre lo indica, ¿no? Para aumentar la posibilidad de éxito de un proyecto. Aquí como ejemplo vamos a adaptar el método SMART al ahorro, ¿no? Ahorrar dinero es como otro proyecto cualquiera, requiere esfuerzo, dedicación y de una estrategia para conseguirlo. Por lo tanto, podemos aplicar la metodología SMART. Siguiente. Bueno, en primer punto tenemos que definir específicamente nuestro objetivo, ¿no? Que planteándonos una pregunta simple que sería ¿cuánto necesitamos ahorrar? Hay que definir exactamente la cantidad de dinero objetivo. Esto dependerá, por supuesto, de cuál sea nuestro objetivo final: pagar deuda, comprar nuevas maquinaria y etcétera, ¿no? Como segundo punto tenemos vamos a ver si es medible nuestro objetivo, ¿no? Cómo vamos a hacer seguimiento del dinero ahorrado. Tenemos que ser capaces de medir el cumplimiento de la meta de ahorro. Por lo tanto, hemos de marcar no solo un objetivo final, sino cómo vamos a llegar hasta él. De este modo, hemos de hacer un seguimiento
permonizado a semana, mensual y anual de nuestro ingreso y gasto y de la continua que reservamos para el ahorro. Nos puede ser útil para realizar este seguimiento financiero y hacer que la metodología SMART sea efectiva. Como tercer punto, ver si es alcanzable, ¿no? Planteándonos, ¿es realista nuestra meta de ahorro? El monto a ahorrar debe ser realista, conforme a nuestra capacidad financiera actual. Para ello debemos realizar un análisis detallado de nuestros gastos e ingresos y comprobar cuánto dinero somos capaces de ahorrar. Bueno, después tenemos que analizar si es relevante, para qué ahorramos, ¿no? Este punto se corresponde con la relevancia dentro del método SMART. El motivo por el que guardamos el dinero debe ser lo suficientemente importante para nosotros como para merecer el esfuerzo. Y como último punto tenemos que ver el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos para alcanzar la cantidad de dinero que necesitamos? Partiendo de la capacidad de ahorro que tengamos, podemos marcar una fecha límite para llegar hasta nuestra meta. Para tal efecto podemos recurrir también al método Kakebo y comprobar periódicamente si estamos cumpliendo con los plazos establecidos con tal de alcanzar a tiempo la cantidad de dinero necesario. Siguiente. Bueno, ¿cómo armar indicadores? El primer paso es identificar la intención de la medición y lo que se quiere medir. ¿Cómo se puede decir qué estás haciendo? Antes de medir es necesario que sea consciente de las actividades que se están desarrollando y mucho mejor si las tienes caracterizadas con el detalle de entradas y salidas. Una vez se llega al acuerdo sobre el resultado que se busca en el objetivo estratégico, es más fácil definir qué se va a medir. Por lo tanto, es importante haber formulado previamente los objetivos estratégicos. Segundo paso, definición de variables y fórmula de cálculo. Se definen las variables en las que se va a componer tu indicador, la relación que tendrán entre sí y con ello la forma de cálculo. Dicha relación estará dada por el tipo de información que deseas obtener. El tercer paso, revisa las alternativas de medición. Analice cómo se pueden medir los resultados, comenzando por preguntarse, ¿se puede medir directamente el resultado deseado y existe una manera clara de capturarlo en uno o más indicadores de gestión? Si la respuesta es sí, identifica la medida directa más adecuada. Por ejemplo, si se incrementan las ventas de productos es un objetivo estratégico y el resultado previsto es que los ingresos por venta de productos aumenten. Si la respuesta es no, es porque los resultados no se pueden medir directamente, por lo cual deberá trabajar en el desarrollo de componentes medibles que describan a fondo el resultado deseado. Cuarto paso, seleccione las medidas correctas para cada objetivo estratégico. Reduzca las posibles medidas identificadas en los pasos anteriores. Seleccione la mejor que revelan el desempeño estratégico de la organización, indicando si mejoró o empeoró o permaneció igual. Quinto paso, la selección del indicador. Evaluamos entonces cada indicador en base a los criterios de la fuente DAMNE. Sexto paso, defina indicadores de gestión compuestos. Si las medidas desarrolladas individualmente proporcionan datos útiles sobre los resultados de diferentes dimensiones o componentes asociados, el objetivo estratégico construye un índice que agrupe varias medidas bajo el mismo título. Esto ayudará al análisis. Séptimo paso, establezca una línea base y la meta del indicador de gestión. Realizar las siguientes
consideraciones para la definición de las metas de un indicador de gestión. No todos aplican, pues eso dependerá de la empresa, proyecto, actividad o sector. Valor de actualidad o histórico. Miremos atrás en el tiempo para definir la meta. Valor de potencialidad o estándar, considerando una gestión eficiente de recursos, la cual podrá ser mejor en el escenario. Valor de competencia, no tiene sentido plantearse una meta si sabes que la competencia la supera por mucho. Entonces, ¿cuánto obtiene el mejor? ¿Cuánto obtiene el promedio? Valor de usuario al cliente. ¿Qué espera del usuario del cliente que tú logres? ¿Te vas a plantear una meta inferior o exigida por ellos? Valor teórico, más orientado a maquinaria, equipo y suele estar expresado por el fabricante. Octavo paso, responsable del identificador. Define las distintas responsabilidades asociadas al indicador. ¿Quién trabaja para que se genere la información? ¿Quién recolecta la información? ¿Quién realiza la información? ¿Quién analiza la información? ¿Quién reporta o presenta la información del indicador? Noveno paso. ¿A quién está dirigida la información del indicador? Con base a el destinario, puede ser posible que se modifique la frecuencia de cálculo del indicador o una presentación específica. Décimo paso, frecuencia de cálculo. Cada cuánto se calcula el indicador. Esto dependerá del destinario y de lo que se está midiendo. Onceavo paso, ficha de indicadores. Aquí específicamente los elementos que componen cada indicador es útil porque resume todas las consideraciones detenidas en la planificación de indicadores, como puede ser nombre del indicador, sigla, objetivo o contextos, fórmula de indicador, fuente de datos, unidad de medida, responsable de recolección de datos, frecuencia de toma de datos, sentido, valores utilizados para la definición de la meta, responsable de cálculo, frecuencia de análisis, responsable de análisis y observación. Siguiente, por favor. Características de los indicadores. Tenemos como validez que proporciona una medida real y lo más directa posible del fenómeno de estudio. Otro es utilidad, es la posibilidad del indicador para estar siempre orientado a buscar causas que han llevado a que alcance un valor particular y mejorarlas. Pertinencia, busca que el indicador permita describir la situación o fenómeno determinado registrados en la situación actual. Funcionalidad, verifica que el indicador sea medible, operacional y sensible a los cambios registrados en la situación actual. Siguiente, por favor. Como sensibilidad tenemos un indicador que debe permitir seguir los cambios en la magnitud que representa, es decir, que debe cambiar de valor de forma apreciable cuando realmente se altere el resultado de la magnitud en cuestión de su caso. En rentabilidad tenemos el beneficio que se obtiene del uso de un indicador que debe compensar el esfuerzo de recopilar, calcular y analizar los datos. Disponibilidad. Los datos básicos para la construcción del indicador debe ser de fácil obtención sin restricciones. En fiabilidad tenemos un indicador que debe basar en datos obtenidos de medición objetivas y fiables. Simplicidad puede definirse como la capacidad para definir el evento que pretende medir de manera poco costosa en tiempo y recurso. Siguiente, por favor. Como ejemplo, tenemos en la primera tabla proceso de indicador, en el segundo nombre del indicador por proceso y definición operacional. En almacén tenemos eficiencia de tiempo de despacho. Su definición operacional sería número total de despacho a tiempo sobre números de despacho realizados. En ambiental
consumo de energía eléctrica, consumo de periodos anteriores en kilovatio menos el consumo de periodos actuales sobre consumo de periodos anteriores. En recursos humanos tenemos el porcentaje de distribución por área, número de personas por áreas específica en el periodo, número total de personas vinculadas en el periodo, todo multiplicado por 100. Recursos humanos, promedio de antigüedad laboral, número total de años de trabajado de los trabajadores sobre el número de trabajadores vinculados. Siguiente, por favor. ¿Cómo obtener información? Vale tener en cuenta que hoy en día son muchos los factores que afectan el desempeño de la organización, de las áreas que componen la organización y de las personas que conforman las áreas. El comportamiento de estos factores es probabilístico y no determinístico. Y la manera más efectiva, si no la única, de reducir la incertidumbre a niveles razonables a través de la información administrable. Algunas de las causas de la necesidad actual de información se puede resumir en lo siguiente. La exploración de la información. Hoy en día se dispone de una cantidad de información verdaderamente apabullante. Las fuentes de las cuales se recibe la información son de diversas naturalezas y van desde medios escritos a correos electrónicos. El problema es volver administrable tanta cantidad de información. La creciente complejidad de la administración. Día tras día crece el número de elementos que se integran al sistema de una empresa y día tras día cobra fuerza la necesidad de una gerencia integral, lo cual significa comprender la globalidad de la organización y de los factores internos y externos que se relacionan con ella. El ritmo rápido del cambio. Lo único constante es el cambio y realmente hoy ocurre a una velocidad vertiginosa y exige a las organizaciones rápidos procesos de adaptación y habilidades especiales para el aprendizaje y el desarrollo de la organización. La interpretación de las unidades que conforman la organización. Es vital comprender y administrar correctamente la interdependencia de las unidades que componen la organización, monitorear adecuadamente las diversas interacciones entre ellas, brinda una herramienta útil para mantener la organización alineada con un todo. El reconocimiento de la información como recurso. Tener la información no siempre significa tener el poder. Es algo comparable a poseer un arado y no utilizarlo para preparar el campo. La información es un recurso vital para el éxito de la gestión. La necesidad de desarrollo de las organizaciones y de las personas. Sabemos en qué grado se ha desarrollado una organización solamente contando con información acerca de las características iniciales, acerca de las características deseadas y de las características actuales respecto de los iniciales y las deseadas. Algo fundamental que hay que tener en cuenta es que los indicadores de gestión son un medio y no un fin. ¿De dónde proviene la información de los indicadores? Por ejemplo, la información proviene de informes estatales y las obtienes a través de sitios web. También la información se obtiene del grupo de personas evaluadas y se obtiene a través de encuestas y su análisis. La información proviene de las bases de datos de clientes y se obtiene por envío de correos electrónicos mensuales. Sí. Siguiente. Continuando tenemos la toma de datos. La toma de datos es el proceso de recopilación y medición de información sobre las variables establecidas de manera sistemática que permiten obtener respuestas relevantes, probar hipótesis y evaluar resultados. La recopilación de datos es el proceso de investigación. Es común
en todos los campos de estudio. Si bien los métodos varían según la disciplina, el énfasis es garantizar una recopilación precisa y confiable de los datos. La importancia de los datos. Los datos son un activo muy valioso para cualquier empresa y trabajar con los datos de calidad es impredecible para la toma de decisiones en cualquier empresa. Hablemos un poco de la calidad de los datos. La calidad de los datos es un conjunto amplio que podríamos resumir en un conjunto de procesos u operaciones. En definitiva, nos va a permitir gestionar información y ponerla a disposición con una finalidad de una toma de decisiones. Y si queremos destacar características sobre todas. Bueno, los procesos los cuales debe seguir una información son los datos, la información, el conocimiento y la acción. Hablemos un poco de la acción. La acción son elementos primarios, valores que por sí solos no nos dicen nada. Por ejemplo, el nombre, una cifra, un teléfono o una fecha. La información son los datos procesados y son útiles para la toma de decisiones. Por ejemplo, la facturación de un periodo, el número de clientes o los gastos por concepto. El conocimiento es la mezcla de información con la experiencia, junto con las conclusiones obtenidas anteriormente. Por ejemplo, tenemos la comparativa de ingresos por periodos o la curva de gastos. La acción simplemente es la toma de decisiones apoyado siempre en la información y el conocimiento adquirido anteriormente con los anteriores pasos. Estándares de calidad. La calidad de los datos no dependerá solamente de las características de los datos, sino también del entorno empresarial en el que se utilizan los datos, incluyendo el proceso y también a los usuarios. La gestión de calidad. La gestión de calidad simplemente es un sistema de purificación de datos erróneos que podríamos haber conseguido en una recopilación de datos. Empezamos con el descubrimiento de datos, posteriormente pasamos al perfilado de datos, reglas de la calidad de los datos, monitorización de datos, reporte de todos los datos y corrección de los datos erróneos o fallidos que hayamos encontrado. Hablemos un poco de impacto de una mala calidad de datos. Una mala calidad de datos en una empresa puede implicar múltiples consecuencias negativas, siendo uno de los principales indicadores de proyectos y procesos fallidos. Mencionaremos algunos aspectos o qué pasaría si utilizamos datos erróneos. En primera, al trabajar con datos erróneos impide una correcta toma de decisiones. Nos genera informaciones y análisis erróneos. Nos hace incurrir en costes de distribución, operación y gestión innecesario. Daña nuestra relación con el cliente, imposibilitando de ofrecer un buen servicio y un buen trato a nuestros clientes. Tableros de control, BSC, balance scorecard,
es un enfoque de cómo incorporar los objetivos estratégicos en el sistema administrativo a través de los mecanismos de medición del desempeño. El balance Scorecard traslada la visión y la estrategia al método que motiva el seguimiento de las metas establecidas a largo plazo. El tablero de mando y control traslada la visión y la estrategia en términos de medición y desempeño. Siguiente. Los componentes básicos de un balance Scorecard son los siguientes: una cadena de relación de causa-efecto, un enlace a los resultados financieros, un balance de indicadores de resultados e indicadores guía, mediciones que generan e impulsen el cambio, alineación de iniciativas o proyectos con la estrategia a través de los objetivos estratégicos, consenso del equipo directivo de la organización. Siguiente. Evolución estratégica de la gerencia. El balance Scorecard provee el marco para trasladar la estrategia a términos operativos y sirve para comunicar a todos los niveles el cambio de estratégico y establecer las bases de un proceso administrativo organizado por procesos y no por funciones, como erróneamente la mayor parte de las empresas del mundo se organizan. Las empresas tendrán primero que comprometerse a modificar su sistema de administración, estableciendo las premias de sustentadas en la estrategia como guía de actividades. Solo así será posible racionalizar, lograr acuerdo en las metas, que la inversión se realice en base de la estrategia y que los presupuestos sean acordes a la visión a largo plazo. Perspectiva financiera. Tiene como objetivo responder a las expectativas de las acciones. Esta es particularmente centrada en la creación de valor para accionistas con altos índices de rendimiento, garantía de crecimiento y mantenimiento del negocio. Algunos indicadores típicos de esta perspectiva son valor económico agregado EVA, retorno sobre capital empleado ROCE, margen de operación, ingresos, rotación de activos, rotación deuda, patrimonio, inversión como porcentaje de las ventas. Siguiente. Perspectiva de clientes. En esta se responde a las expectativas de los clientes del logro de los objetivos que se plantean en esta perspectiva dependen de gran medida de generación de ingresos y por ende la generación de valor, ya reflejada en la perspectiva financiera. Los indicadores típicos incluyen satisfacción del cliente, desviación de acuerdo de servicios, reclamos resueltos del total de reclamos, incorporación y retención de clientes y mercado. Perspectiva de procesos internos. En esta perspectiva se identifican los objetivos e indicadores estratégicos asociados a los procesos clave de la organización o empresas de cuyo éxito depende la satisfacción de las expectativas de clientes y accionistas. Usualmente, esta perspectiva se desarrolla luego que se han definido los objetivos e indicadores de la perspectiva financiera y de clientes. Algunos indicadores de carácter genérico asociado de procesos son tiempo de ciclo de proceso, costo unitario por actividad, niveles de producción, costos de falla, beneficios de derivados del mejoramiento continuo, reingeniería, eficiencia en uso de activos. Perspectiva de aprendizaje organizacional. Esta perspectiva se realiza a objetivo de indicadores que sirven de plataforma o motor del desempeño futuro de la empresa y reflejan su capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, cambiar y mejorar. Algunos indicadores tenemos como margen de competencias clave, desarrollo de competencias clave, retención de personal clave, captura y aplicación de tecnologías y valor generado, ciclo de toma de decisiones clave, disponibilidad y uso de información estratégica, satisfacción del personal, clima organizacional. Ejemplos de indicadores. Siguiente. Como ejemplos de indicadores tenemos diversos ejemplos, tipos de indicadores, según se trate de una tipología u otra, y también encontraremos diversidad de ejemplos en cada categoría. Ejemplo de un indicador de gestión empresarial cuantitativos, nivel de satisfacción de cliente. Este establece cuán satisfechos están sus consumidores con tu empresa.
Este se realiza a través de encuestas que los clientes completan inmediatamente después de tener una interacción contigo. Se puede realizar mediante las calificaciones de un cliente que puede ir desde muy buena hasta muy mala, e incluso algo más sencillo visual como la siguiente imagen. Siguiente. Ejemplo de indicador de gestión empresarial cuantitativo. Calificación de la cantidad de los servicios. Al igual que el nivel de satisfacción del cliente, también existen algunas formas de saber qué calificación te da un cliente después de haber adquirido un producto, servicio tuyo. O una de las más populares es el Net Promoter, el cual además de permitir saber cuántos clientes activos, pasivos y detractores tienes. Con un NPS, consumidores pueden ofrecerte diferentes calificaciones que van del 0 al 10, donde tenemos como del 0 al 6 de tus detractores, del 7 al 8 y del 9 al 10. La fórmula para medir este indicador es la siguiente, a la que vemos en la imagen. Siguiente. Ejemplo de indicador de gestión de recursos humanos. Índice de retención de personal. Se sabe que la rotación del personal excesiva puede convertirse en un asunto muy costoso para las empresas. Por ejemplo, en las empresas de consumo masivo y retail, un avance puede tomar hasta 10 días de cubrirse y esta pérdida de productividad equivale al 12% de lo que la posición produce en un año. Una de las matrices más comunes es la tasa de retención personal, que se puede calcular con la siguiente fórmula que tenemos en la imagen. Siguiente. Ejemplo de un indicador de gestión de calidad, quejas y sugerencias de los clientes. Un 64% de los consumidores consultan Google y otros buscadores para conocer la opinión de otros compradores antes de tomar una decisión de compra. Por eso es que los comentarios que los clientes le brinden a tu empresa son valiosos. Se recomienda mantener un buzón de quejas y sugerencias tanto físico como en tu sitio web. Así los usuarios sabrán que estás interesado en conocer su opinión y en resolver sus problemas en caso de presentar alguna queja. Ejemplo de un indicador de gestión de proyectos. Tenemos como el rendimiento de costos. El índice de rendimiento de costos, el CPI, por sus siglas en inglés, mide la eficiencia financiera de un proyecto al dividir el costo presupuestado por el trabajo realizado por el costo real. La fórmula es la siguiente a la imagen. Ejemplo de un indicador de gestión de eficacia en ventas. Si en una empresa marcas el objetivo de que cada agente de ventas debe vender 20 espacios publicitarios al mes y uno de ellos consigue la meta, mientras que otro solo alcanza 3 ventas, entonces uno es eficaz y el otro no. Para este ejercicio, la fórmula para calcular la eficacia es la siguiente, a la que vemos a la imagen. Siguiente. Indicadores más comunes. Entre los indicadores más comunes se tiene el de eficacia, eficiencia, efectividad y productividad. El indicador de eficacia mide la relación entre los objetivos a alcanzar y lo conseguido realmente. Dicho de otra forma, este indicador mide lo que entregamos contra lo que se espera. Por ejemplo, las ventas proyectadas versus las ventas conseguidas. De eficiencia, mide el rendimiento de recursos e insumos para conseguir los objetivos. Dicho de otra forma, examinan el aprovechamiento de los recursos para lograr lo propuesto. Por ejemplo, el número de artículos fabricados por hora. El de efectividad. Hay que tener en cuenta que la relación entre la eficiencia y la eficacia es la efectividad de un determinado proceso. Un proceso efectivo logrará resultados estimados con recursos mínimos, lo que se traduce en productividad. Y la productividad mide la cantidad de recursos, dinero, tiempo personal, etcétera, que se utilizan en un determinado proceso. Entre los indicadores de medición
se tienen indicadores cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos son una representación numérica de un proceso, evento o fenómeno que se analiza. Dicho de otra forma, son una medida de cantidad y dan respuesta a preguntas de cuánto, cada cuánto y con qué frecuencia. Los indicadores cualitativos, contrario a los cuantitativos, estos no se muestran a una medida numérica como tal. Por lo general están basados en encuestas, entrevistas y responden a las preguntas de cuándo, quién, dónde, con quién, cómo y por qué. Los indicadores por nivel de intervención. Se tiene a los indicadores de impacto. Estos se enfocan en medir el cambio o comportamiento generado después de y se enfoca a largo plazo. Por ejemplo, la disminución de delincuencia del país. Los indicadores de resultado miden las salidas de proceso determinado, si el objetivo se alcanzó o no. Por ejemplo, la percepción del servicio al cliente. El indicador de proceso muestra cómo están haciendo las actividades, por ejemplo, el número de capacitaciones realizadas. Los indicadores de insumo se enfocan en medir los recursos disponibles y su utilización, por ejemplo, el gasto en recursos administrativos. Entre los indicadores de nivel jerárquico se tienen indicadores de gestión y indicadores estratégicos. Los indicadores de gestión miden la relación entre los insumos y los procesos, lo que permite analizar el comportamiento y desempeño con una vista de proceso. Son cuantitativos y constituyen el primer eslabón en la cadena de intervención. Los indicadores estratégicos constituyen la evaluación de productos, efectos e impactos, haciendo que su enfoque esté en el siguiente eslabón de la cadena. Por ejemplo, si se tiene una empresa con múltiples sucursales en el mundo y una entidad pública presente en todo el país, la interrelación entre indicadores tomaría el siguiente aspecto. Entre los indicadores estratégicos de la empresa privada se tiene que estar en todo el mundo, como también indicador de impacto. Después se tiene la visión de la empresa en cada país. Después los objetivos de la empresa en un país. En cambio, en la empresa estatal, los indicadores estratégicos sería solo estar en un país, la visión es institucional y los objetivos generales son solamente de una entidad. Entre los indicadores de gestión de la empresa estatal se tienen objetivos específicos de una entidad y objetivos de la oficina o de alguna dependencia. En cambio, en la empresa privada, los indicadores de gestión serían objetivos de las gerencias. Una gerencia puede agrupar varios procesos y objetivos de los procesos. Análisis de datos. ¿Qué son los análisis de datos? El análisis de datos es la ciencia que se encarga de examinar un conjunto de datos con el propósito de sacar conclusiones sobre información para poder tomar decisiones o simplemente ampliar los conocimientos sobre diversos temas. Si queremos datos útiles, debemos analizarlos. Para ello debemos recurrir a diversas técnicas. Dependen del tipo de información que se esté recopilando, por lo que es importante tener definida la técnica a utilizar antes de implementarla. Siguiente. Bueno, explicaremos el análisis de datos cuantitativo y cualitativo. El análisis de datos cuantitativos se basan en resultados tangibles. Saber cómo analizar e interpretar dichas informaciones es necesario para tomar mejores decisiones. Para realizar este proceso cuantitativo hay dos pasos, que es preparación de datos y métodos de análisis de datos. En preparación de datos, esta es la primera etapa para que el análisis e interpretación de datos cuantitativos, donde la información sin procesar se convierte en algo significativo y legible. Hay 4 subpasos que pertenecen a este, que son la validez de datos, edición de datos, codificación y entradas de datos y transformación de datos. En el método de análisis de datos, que este es el segundo paso, se hace después de completar la primera etapa, estamos listos para el análisis de datos. Hay 2 métodos cuantitativos principales, que son los estadísticos descriptivos y los estadísticos inferenciales. El análisis de datos cualitativos
Los datos cualitativos se presentan de manera verbal, en ocasiones en gráficas. Se basa en la interpretación. Las formas más comunes de obtener esta información son a través de entrevistas abiertas, como grupos de discusiones, grupos de observaciones, donde en estas los investigadores generalmente analizan patrones en las observaciones durante toda la fase de recolección de datos. Siguiente. Bueno, las principales diferencias que se puede encontrar entre análisis de datos cualitativos y cuantitativos son que los datos cualitativos consisten principalmente de palabras, mientras que los cuantitativos netamente de números. Los datos cualitativos suelen ocupar más tamaño. El análisis de datos cualitativos es un proceso mucho más largo y complicado con respecto al análisis de datos cuantitativos. El análisis de datos cualitativos responden a las preguntas de por qué y cómo, mientras que el cuantitativo busca el cuántos, dónde y cuándo. El análisis de datos cuantitativos suele perseguir resultados objetivos, mientras que el cualitativo obtiene conclusiones subjetivas y relativas. En el caso de los cualitativos, no es siempre posible llevar a cabo un análisis estadístico. Siguiente. En ejemplos de análisis de datos de ciertos indicadores tendríamos los siguientes, que son en los indicadores que implica mejora de costes, se analiza que si el dinero y dedicación invertida en este es el proceso, está realmente sea el adecuado. Mientras que en la de indicadores de detección preventiva, en esta nos permite anticipar riesgos o incidencias que puedan mermar la productividad. Interpretación de datos y toma de decisiones. En la interpretación de datos, los indicadores de gestión permiten determinar si un proyecto o una organización están cumpliendo con los objetivos definidos. La dirección del proyecto o de la empresa suelen establecer los indicadores y sus parámetros, siendo utilizados normalmente para medir el desempeño de funciones y sus resultados y categorías que permiten estimar o determinar relaciones de causa y efecto y repercusiones en cadena para evaluar y decidir en base a un plan. El siguiente, por favor. Toma de decisiones. Para toma de decisiones con un indicador es importante tener información que aporte valor, partiendo del punto que los indicadores deben ser simplificados, medibles, ya que al cuidar los indicadores es el momento de tomar decisiones según el resultado. Estas decisiones están encaminadas a corregir las desviaciones que existan entre lo planeado y el resultado en relación al plan de trabajo, tomando en cuenta los siguientes aspectos: qué se quiere hacer, por qué se va a hacer, quién o quiénes lo van a hacer, o cómo lo van a hacer, o cuándo va a ser y dónde van a hacer, para qué se va a hacer, y siendo todos esos aspectos. Eso sería todo, ingeniera. Gracias.